Hola amigos, soy Ferox5, menos mal que hablar o jurar no cuesta nada. Total, las palabras se las lleva el viento. Si no es así, que Dios y la patria me lo demande. Ah, casi me olvido. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Conflicto del campo. Comenzaron los cortes de ruta en Saladillo luego de la decisión gubernamental de suspender la reunión con el campo que se iba a realizar ayer. Ganaderos de esa localidad decidieron retomar este martes el paro con cortes de rutas. La medida afectaría solamente a los transportes de cargas. Jorge Srodek, secretario de Carvat, señaló a Canal 26. Camioneros liberaron la ruta 14. La apertura del paso estaba prevista para las 18, pero la tensión que se había generado entre dos grupos de transportistas adelantó la medida. Largas colas de camiones empiezan a circular lentamente. A las 20 podrían volver a cortar. Los productores rurales comenzaron hoy a despejar las decenas de carreteras de Argentina que mantenían bloqueadas en el marco de su prolongado conflicto con el gobierno, mientras se multiplican las voces de alerta sobre desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos industriales en todo el país. Después de 101 días de pulso con el Ejecutivo por la creciente presión del fisco, las 4 entidades agropecuarias ratificaron que en la medianoche de hoy concluirán su cuarta huelga, consistente en no comercializar granos para la exportación, aunque advirtieron que la protesta continuará con otra estrategia. Nos vamos de las rutas, aseguró Alfredo de Angeli, un combativo dirigente de la Federación Agraria Argentina de la ciudad de Gualeguaychú, antes de indicar que la protesta se mudará a la capital del país. En ese sentido, De Angeli, que se convirtió en un símbolo de las reclamaciones del campo, indicó que los productores mantendrán reuniones todos los días con los legisladores que desde la semana próxima comenzarán a tratar en el Parlamento el esquema tributario sobre las exportaciones de granos que detonó el conflicto. Lo mejor que ha podido pasar es que el Congreso tratara este asunto. Nosotros democráticamente vamos a hacerles entender a los parlamentarios que deben legislar en favor del pueblo que los votó, afirmó en una rueda de prensa en Gualeguaychú, el epicentro más radical de la protesta. El líder dijo, además, que los productores agropecuarios no son los culpables del desabastecimiento en las principales ciudades del país ni del aumento del precio de los alimentos. Nos están cargando ese problema, pero no tenemos nada que ver. Nosotros solo bloqueamos el paso de camiones que trasladaban granos para la exportación, explicó. Mientras tanto, distintos sectores del comercio volvieron a alertar hoy sobre la falta de productos básicos como consecuencia del bloqueo de carreteras. La Asociación de Supermercados Unidos y la Cámara de Supermercados publicaron una solicitada en los periódicos en la que reclaman la libre circulación en las rutas y advierten de un grave desabastecimiento de alimentos por los bloqueos. Los numerosos cortes de ruta afectan al transporte de mercaderías en general, no solo a los granos de exportación, y han puesto en situación crítica la logística de todas las cadenas de supermercados, señalaron ambas entidades. La Unión Industria Argentina, la mayor entidad empresarial del país, apuntó también en un comunicado que los bloqueos están forzando a las fábricas a suspender personal por la falta de insumos. Distintas fuentes cifraban hoy en 20.000 los trabajadores suspendidos y a las industrias automovilística, textil y alimentaria como las más perjudicadas. La distribución de combustibles también continúa afectada, sobre todo en el centro y el norte del país, donde en varios puntos los surtidores ya se vaciaron. En Buenos Aires y su cinturón urbano el abastecimiento es normal, pero hay dificultades en el norte y en el litoral del país, especialmente en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Formosa, aseguró la titular de la Federación de Expendedores de Combustibles, Rosario Sica. El conflicto entre el campo y el gobierno se desató el 11 de marzo pasado, cuando el Ejecutivo impuso un nuevo esquema de tributos móviles a las exportaciones de soja, maíz, girasol y trigo. La medida llevó a los productores rurales a realizar bloqueos de rutas y 4 huelgas comerciales solo interrumpidas por treguas en las que no lograron llegar a acuerdos con el gobierno.
El conflicto afectó la imagen de la presidenta argentina, Cristina Fernández, que afrontó este lunes masivos cacerolazos de protesta en las principales ciudades del país y cuya popularidad ha descendido 36 puntos desde que asumió su mandato hace 6 meses. Santa Fe, una movilización de chacareros y obreros en Villa Constitución se convirtió ayer en la primera protesta multisectorial y en el primer corte de ruta del campo en lo que va del año, con la consigna de evitar la pérdida de fuentes de trabajo en el campo y en la industria. Esto derivó en un fuerte rechazo oficial, que salió a calificar de oportunista la protesta e incluso despegó a la fracción de la UEM que participó de la movilización del resto del gremio que a nivel nacional lidera Antonio Caló. La interrupción del tránsito comenzó a las 9 en el kilómetro 260 de la autopista Rosario-Buenos Aires, y se realizó cada 20 minutos, tras lo cual los manifestantes dejaban pasar el flujo de vehículos livianos y pesados de carga que se concentraron en el corte. Los organizadores de la movilización, Eduardo Bucci, titular de Federación Agraria Argentina FA, y el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, Alberto Piccinini, calificaron de espontáneos los cortes. El acto que se realizó en la intersección de las rutas 9 y 90 a la altura de Villa Constitución concentró, según FA, a unas 3.000 personas, entre los que había productores agropecuarios, obreros metalúrgicos e integrantes de organizaciones sociales. Durante su desarrollo, se reclamó la reactivación de la firma Paraná Metal sin baja de sueldos ni despidos para sus empleados y una nueva política agropecuaria, que tenga en cuenta a pequeños y medianos productores. El secretario adjunto del Acta Nacional, Pablo Mecheli, denunció al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por no aplicar políticas activas en defensa de las fuentes de trabajo, los niveles salariales y la producción nacional. Carlos Chile, de Acta Capital, dijo: muchos de los trabajadores están precarizados, con salarios bajos. Y el 48% está empleado en negro. Esto quiere decir que a casi el 50% de los pibes argentinos no les llega el salario familiar o la ayuda escolar. En el acto, Piccinini aseguró que se viven las consecuencias de un sistema económico injusto que pretende resolver las crisis bajando los sueldos de los trabajadores, como quieren hacer en Paraná Metal. Tras los discursos, el gobierno reaccionó con fuerza a través del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien cargó las tintas sobre la metodología de la Federación Agraria y puso en duda de la capacidad para defender a los trabajadores porque no quiso firmar la jornada de 8 horas para el agro. Los obreros de la empresa Paraná Metal reclaman porque en 2008 perdieron 1.200 puestos de trabajo y para que se revitalice la actividad de la firma, esencial para el desarrollo de la zona. En la asamblea, los obreros decidieron continuar en la ruta 9 e interrumpir el tránsito cada media hora. Los productores de FAA persiguen también rentabilidad, ya que los créditos anunciados en la víspera por el gobierno son un instrumento, pero no resuelven los problemas del campo. Al respecto, Bucci reclamó a la presidenta Kirchner que se ponga al frente de la lucha contra la sequía que puede ser la peor de los últimos 70 años. Los chacareros vamos hacia el abismo, advirtió desde la vera de la Ruta 9, en el marco de la manifestación junto con los obreros metalúrgicos. En el lugar del corte se estuvieron integrantes del Partido Obrero PO y del Partido Socialista de los Trabajadores PST. Bucci rescató que se movilizaron productores que no son de la oligarquía sino los de 20 hectáreas, 80 y 100, pero no los pooles de siembra. La mesa de enlace había insistido desde fines del año que acaba de terminar que el campo no debía protestar en soledad sino con el conjunto de la sociedad. El problema es que pretenden seguir llevándose entre $7.000 millones y $8.000 millones entre soja y girasol, que el productor necesita para que se reactive la economía en el interior, dijo Bucci. Lo demás es absolutamente periférico, admitió al calificar de complementos las medidas anunciadas en la víspera por la presidenta Kirchner. El campo argentino volvió a cortar las rutas hoy, luego que la Cámara de Diputados no alcanzara el quórum para tratar la ley de segmentación de las retenciones, informa el diario La Nación en su versión online. El primer corte fue en la Ruta 14 a la altura del kilómetro 53, en la ciudad de Gualeguaychú, como rechazo a la actitud de la Cámara de Diputados. Luego siguieron los cortes en La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires y Chacó. En declaraciones a Al Medio Argentino, Atilio de Angelis, hermano del presidente de la Federación Rural de Entre Ríos, dijo que la gente está muy embroncada, está harta que la presidenta anuncie cosas que no se cumplen. El propio de Angelis advirtió que la medida se prolongará hasta que el gobierno tome conciencia que esto es en serio. Además amenazó con endurecer las protestas.